Versículos 16 al 26. Igualmente sería lectura unida, hermanos, y la palabra de Dios dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, hermanos. Y dejamos el lugar a nuestro pastor Elías para que nos dé el mensaje el día de hoy titulado La vida en el Espíritu. Pueden tomar sus asientos. Bien, hermanos, pues buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar paso a este tiempo donde juntos reflexionamos, meditamos y sobre todas las cosas, hermanos, disponemos nuestro corazón, ¿verdad?, para ser instruidos por nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Padre, en este tiempo que nos disponemos para recibir de ti, de tu voz, de tu palabra, pidiendo tu dirección también en todo cuanto hemos de expresar, cuanto hemos de analizar, reflexionar. Tu Espíritu obrando en nosotros, que mora en nosotros, Señor. Haga entendible una vez más tu voz en cada uno de nosotros. Hablamos en tu nombre y deseamos ser dirigidos por ti, para que en todo tu nombre sea glorificado también. En Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a entrar a este tema, ¿verdad?, que es el tema cierre del mes del esfuerzo cristiano, el fruto del Espíritu, y pues se han estado analizando, hermanos, los versículos específicamente de este capítulo 5, el verso 22 y 23, donde habla el fruto del Espíritu es, y creo que cada uno de nosotros hemos tomado nota en relación a estas ponencias, hermanos. Y hoy es de una manera trabajar en integrar este sentir. El fruto del Espíritu, hermanos, no está ajeno o distante de lo que es la vida en el Espíritu. La realidad es que sin la vida en el Espíritu no hay fruto del Espíritu. No puede haber cosecha, no pueden haber resultados, hermanos. El Espíritu es el que produce en vosotros quien somos en Cristo verdaderamente. Y como, hemos de tener, hermanos, en mente y en corazón, ¿verdad? También no solo leemos acerca del Espíritu, también cantamos al Espíritu. Y en el himnario Solo a Dios la Gloria hay toda una sección dedicada al Espíritu Santo, como usted lo podrá ver allí, desde el himno número 261 hasta el himno número 276. Es una sección dirigida al Espíritu Santo, donde cantamos como Santo Espíritu dirige, Santo Espíritu renueva, satúrame, Señor, con tu Espíritu, lléname, Señor, de tu Espíritu. Entonces, de una otra manera buscamos esa relación, esa vinculación para ser dirigidos, capacitados, hermanos, en ese sentido, ¿verdad?, habilitados por el Espíritu Santo en todo nuestro diario andar, en nuestro diario caminar. Y seguramente, hermanos, todos nos preguntamos,
hablamos de la vida del Espíritu. El libro de Juan 3 dice que el Espíritu no lo vemos. O sea, ni sabemos cuál es su camino, pero sabemos que obra y opera poderosamente en ese aspecto. Pero una manera de ilustrarlo dice, así es el que es nacido del Espíritu, es libre en ese aspecto. Entonces la vida en el Espíritu tendrá esas connotaciones, hermanos, de traer libertad y como podemos ver, traer frutos, resultados. Hay correspondencia de lo que Dios espera en cada uno de nosotros por la obra misma del Espíritu. Fuera de ello solo es esterilidad, no hay frutos que redunden para la gloria de nuestro Dios, no hay manifestaciones del obrar de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo saber, hermanos, si vivimos la vida en el Espíritu o vivimos la vida en la carne? ¿Sí? Entonces yo creo que todos nos preguntamos eso. ¿Verdaderamente estoy llevando la vida en el Espíritu o llevo la vida en la carne? Recordemos, hermanos, que Pablo en algún momento hizo esta precisión. Los que viven en la carne, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Va a decir, no pueden entender las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y esta realidad es clave, hermanos, porque no solo tiene que ver con nuestro presente, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo venidero. Todos hemos repetido y creo recordado Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, con ese entendimiento ya, hermanos, podemos dar una respuesta. Bueno, ambas cosas, la vida en el Espíritu, la vida en la carne son manifiestas. Ambas son evidentes por sus frutos. ¿Sí? ¿Qué es aquello que está operando? ¿Qué es aquello que está dominando y controlando el ser? Pues es manifiesto. El caminar en la carne, pues aquí está retratado, hermanos, es una manera descriptiva de decirnos y manifiestas son las obras de la carne. Y es lo que acabamos de leer del verso 19 al verso 21. Cada uno de estos hermanos, pues nos da a entender los indicios de qué es aquello que está gobernando el ser, si verdaderamente esto es así. Pero de igual manera es evidente el fruto del Espíritu. El caminar en el Espíritu pues está ahí descrito o señalado desde el verso 22 al 23 bajo la frase, más el fruto del Espíritu es. ¿Sí? Y no está aludiendo, hermanos, a una comparación, está hablando a esencia, un producto, un fruto. Por eso no dice como amor, sino es amor y lo que sigue como tal. Y lo sorprendente en este punto de Gálatas 5, hermanos, es que la balanza en verdad se inclina o tiene más factores a lo que le presenta Pablo en este libro, ¿verdad? Pues son más las obras manifiestas de la carne que el fruto del Espíritu como tal, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, alguien se atreve a decir, bueno, y eso que esto no es limitado. O sea, no son las únicas maneras. Hay muchas otras formas en que la carne puede tomar dominio y control sobre nuestras vidas. Hablar de ello, hermanos, es hablar de la naturaleza caída del ser humano. Y bueno, pensando en este pasaje de la Escritura, a veces creo que para todos, hermanos, nos es un poco complicado asumir y decir, bueno, la vida en el Espíritu. ¿Por qué hablar de la vida en el Espíritu? En ese sentido, porque la vida en el Espíritu es la base del andar o caminar cristiano. ¿Sí? Es la base. Fuera de ello, hermanos, no hay vida espiritual, a como se le ha distinguido o llamado, hermanos. Así que, en base a este relato de la Escritura, quiero hacer dos señalamientos, hermanos. La vida en el Espíritu, sí, ciertamente es la base del caminar cristiano. ¿Debido a qué? Bueno, la Escritura lo presenta aquí como algo habitual. Y como lo habitual va a decir, hermanos, lo presenta como una realidad. O sea, no como algo extraño, ajeno. Pues el verso 16 así lo presenta. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu.
Específicamente nos habla de una condición, de un posicionamiento, de la manera en cómo nos dirigimos en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar. No lo presenta como algo ajeno al creyente, sino como algo que el creyente puede y debe hacer en ese aspecto. Andad. De lo contrario, hermanos, no hubiese dicho, ¿verdad? Andad en él. ¿De qué otra manera el hombre puede vivir en la fe o en el Espíritu de Dios? Bueno, si no es obedeciendo y siendo nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Quiero hacer una alusión, hermanos, a tres realidades en ese aspecto. Como realidad, hablamos de lo habitual. Y esto tiene que ver más con lo dominical, ¿sí? Porque pareciera ser, y recuerdo esta expresión de alguien que dijo, ¿verdad? Pareciera ser que cuando los domingos vamos, quizás nos vestimos bien, nos preparamos bien y ponemos nuestra mejor cara, damos nuestra mejor sonrisa. Pareciera ser que todo está bien, no pasa nada y todo viento en popa, ¿verdad? O sea, que nos llevamos bien con todos, nos saludamos, bendiciones para arriba y para abajo, bendecido día, bendecida semana, bendecido mes y bueno. No sé, tantas cosas que expresamos, hermanos, allí, ¿verdad? Pero vamos a analizar un poquito esta realidad porque es lo habitual, hermanos. A todos nos sacan ¿verdad? A veces el apellido, la sangre hierve y todas esas cuestiones, y es ahí donde se va a mostrar la realidad de que verdaderamente andamos en el espíritu o en la carne. Porque una manifestación es la primera, hermanos, y no va a ser fácil. Porque lo primero que siempre entablamos casi siempre no son buenas amistades, sino lo que a la puerta siempre está son las enemistades. Ya no me habló, ya no me saludó, ya me hizo del feo. Bueno, ahí nos vemos. Y si te vi, pues no me acuerdo. Esto tiene que ver con la practicidad, hermanos. Lo habitual, el Espíritu Santo no es una novedad del Nuevo Testamento para acá. El Espíritu Santo es obrado, hermanos, desde la creación. La Escritura dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu Santo, hermano. Y esta realidad nos la presenta porque fue manifiesto en la vida de muchos personajes de la Escritura. Como se señalaba en la clase, a veces, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de verlo en el Antiguo Testamento. Quiero precisar dos casos. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento específicamente sabemos en la vida de Sansón. Sansón reconoció y dijo esto, hermanos: sin la consagración seré como cualquier otro hombre. O sea, no había ninguna gracia divina en mí. Y recuerden que era el Espíritu Santo que vino sobre él y una fuerza descomunal se desataba en él. Pero no era él, era el Espíritu de Dios obrando en él y a través de él, hermanos. El libro de Jueces, del verso 13 al 16, contempla la vida de Sansón en ese aspecto. Pero de igual manera encontramos a David. David como ser humano, hermanos, era un jovencito. Y nosotros aludimos y decimos, bueno, qué bueno que David venció a Goliat. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y que defendió el honor de Dios. Pero el capítulo 16 dice, hermanos, que Samuel fue a ungir a un hijo de Isaí como rey de Israel. Y el verso 13 claramente dice, cuando David fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él. Sí, no fue por su capacidad, por su fuerza. Era el Espíritu Santo que lo habilitó y lo capacitó para poder defender esa batalla o el honor de Dios ante el gigante filisteo. Entonces, esto, hermanos, es una manera de hacer alusión a cómo el Espíritu Santo estuvo obrando también desde el Antiguo Testamento. Y al llegar al Nuevo Testamento, hermanos, pues hay muchas manifestaciones de cómo el Espíritu Santo está allí, como persona. Específicamente sabemos que el nacimiento de Jesús le fue dicho a María, sería por obra del Espíritu Santo. Por eso el santo ser que nacería sería llamado el Hijo del Altísimo, porque era obra del Espíritu
Santo. Jesús también, hermanos, fue ungido y fue cumplimiento de Isaías 61, Lucas 4, Jesús lee allí y dice, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha habilitado y capacitado para hacer su misión. Y Jesús dice, cierra la escritura en ese momento, dice, esta escritura hoy se ha cumplido. El Espíritu Santo sobre mí. Y en el poder del Espíritu Santo, hermanos, Jesús también hizo la obra de Dios en ese aspecto. El bautismo es manifiesto, la voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo en paloma y bueno, el Hijo, ¿verdad? Siendo bautizado. Entonces, eso es una evidencia que el Espíritu Santo está allí. Y Mateo 4, especialmente el verso 1, va a decir, hermanos, que después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En el Espíritu. Y por el Espíritu, mejor dicho. Esa es una manera, hermanos, de poder ver la manera como el Espíritu Santo ha estado obrando. Y aunado a esto, pues, a los apóstoles. La obra y ministerio de los apóstoles, hermanos, fue en base a la obra y el operar del Espíritu Santo. Desde el libro de Hechos 1:8, Jesús le dijo a ellos, ¿verdad? Seréis llenos del poder del Espíritu Santo. Y así serán mis testigos. O sea, no fue poder humano, fue la obra del Espíritu Santo en sus apóstoles, dirigiendo la obra como cuerpo de Cristo que eran y que somos hoy día. Eso pues se cristaliza, hermanos, con la carta de Pedro, 1 Pedro 1:21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí. Ahora, estuvo en Sansón, en David, en los apóstoles, en Jesús. ¿El Espíritu Santo está en ti? ¿Está en mí o es cosa del pasado? Dice Jesucristo que Él tendría que ir al Padre para que el Espíritu Santo viniese y estuviese dirigiendo su obra, hermanos. Y entendemos, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo que dirige. El Espíritu Santo entonces en el Antiguo y en el Nuevo, pero también puedo decir, hermanos, el Espíritu Santo en el creyente. Yendo por la vida dependiendo del Espíritu, quien mora en el creyente. Observemos este texto, hermanos. Romanos 8:11. Así dice la Escritura, hablando del Espíritu. Y si el Espíritu que de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estamos hablando que el Espíritu Santo, hermanos, en lo habitual, pero el texto lo presenta como una realidad. Por eso nos dice, andad en el Espíritu. Y es ahí donde tengo pauta para decir, sí existe la vida en él. Espíritu, aunque tiene un antecedente, es la vida por el Espíritu. ¿Sí? Tiene una causa. Hay vida en el Espíritu porque el mismo Espíritu nos dio vida para poder andar en esa comunión y que esa correcta relación para con Dios. Pero así como lo presenta la Escritura en este libro de Gálatas capítulo 5, como algo habitual, como una realidad, también, hermanos, nos va a hablar de lo habitual, también nos habla de lo propenso, hacia donde también estamos inclinados. No siempre nuestro corazón busca agradar, alabar, adorar y comunicarnos con Dios. Muchas veces nuestro corazón se desvía. No en vano, por eso nos dice la Escritura que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y Jeremías dice porque es perverso y maligno. O sea, no siempre, hermanos, es buena
y no sé hasta dónde sería bueno seguir esa frase, sigue los dictados de tu corazón. Sigue las inclinaciones o las tendencias de tu corazón. A ver, joven, ¿qué voy a hacer? Lo que dicte tu corazón. Así habremos de proceder, los dictados del corazón. Así que esta expresión, hermanos, tenemos que tomarla muy en cuenta porque estamos propensos ¿a qué? Dice la Escritura. Entonces, no verlo solamente como una realidad. También es necesario que tomemos conciencia de que lo debemos de tomar como una necesidad. Observemos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, Gálatas 5:17. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es una necesidad, sí, hermanos, por la oposición y por la lucha que hay entre nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios también. Esta necesidad se debe, hermanos, porque lo propenso de nuestro corazón no siempre es a lo bueno, lo propenso de nuestro corazón siempre es a hacer lo malo. Solo en Cristo que somos regenerados, transformados y renovados, solo allí, hermanos, tenemos una nueva posición. Y es ahí donde algunos señalan que es donde podemos hablar de libre albedrío nuevamente. Porque ya está la disposición de pecar o no pecar. Y eso es y todavía es posible debido a que podemos decidir por la guía del Espíritu hacer lo bueno o seguir los dictados del corazón, la naturaleza pecaminosa y hacerlo malo. De lo contrario, Pablo no hubiese escrito tanto en Efesios y Colosenses: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Recordemos que el cristiano pasa no solo una creación física, espíritu y cuerpo, sino también, hermanos, tiene que pasar por obra del Espíritu en una recreación. Dios nos hace nueva criatura en Cristo. Efesios 2:10 lo dice, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esto tiene que ver con naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. La pecaminosa, hermanos, sabemos desde Adán, de su caída. Y la tendencia del hombre es satisfacer sus deseos, específicamente los deseos de la carne. Lo cual la Biblia dice ahí: no satisfagáis los deseos de la carne. Pero también está el espiritual, operada por Dios, por su Espíritu, el cual nos lleva, y su tendencia es agradar a Dios, a hacer lo bueno, a hacer el bien. Y este punto de naturaleza, hermanos, si tiene la oportunidad en su momento, revise una vez más, seguramente ya lo han leído, Romanos 7. Es donde Pablo habla de este conflicto, de esta oposición. Y a veces, hermanos, esta lucha espiritual o interna que tiene. Quiere hacer lo bueno, pero no hace el bien que quiere, sino hace lo malo. Y él habla: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Yo no quiero insultarte, así que mejor quítate, ¿no? O mejor no te me pongas enfrente. Llega el momento, hermanos, donde de verdad las cosas se ponen serias. Porque opacando y entristeciendo el Espíritu Santo, hermanos, el poder de la carne en el que vamos a operar y vamos a hablar, los sentimientos van a ser quebrados. Y para eso podamos ver, hermanos, que aún en la familia no está libre de esto. ¿Sí? Recuerden Caín, ¿qué le hizo a Abel para qué? Para que lo matara, para que confabulara en contra de él hasta aniquilarlo. Simplemente porque le cayó mal, ¿no? Que Dios lo haya aprobado mejor que a él. ¿Qué razones hay de que muchos de nosotros a veces estemos en disputas y enemistades y en pleitos? ¿Qué razón hay para estar en esa situación, en esa condición de vida? ¿Sí? Ahí está la carne, hermanos, luchando contra el Espíritu. Es necesario, hermanos, que tomemos en cuenta esto porque existen, según este texto,
los apetitos pecaminosos, los cuales deberíamos resistir. Solo a través de la obra del Espíritu Santo, quien nos guía y nos capacita, podemos resistir estos apetitos pecaminosos a fin de no sucumbir ante ellos. ¿Es posible? Bueno, es lo que vamos a meditar en este momento. La vida en el Espíritu, hermanos, entonces es la base del andar cristiano. Es la base de cómo el hombre puede volverse a Dios, reconciliarse con Dios y andar una vida que le agrade a Dios. Fuera de ello, hermanos, todo lo que hacemos, ¿verdad?, no glorifica ni honra a Dios. ¿La vida en el Espíritu es posible? Bueno, sí es posible. El texto de la Escritura nos lo presenta. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Usa el verso 24, pero los que son de Cristo, habla de esta realidad, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y bueno, encontraremos ese entendido, hermanos, entonces, los que son de Cristo. Y esta frase nos da pauta para poder decir, hermanos, que sí, la vida en el Espíritu es posible gracias a Cristo, porque en Cristo todo es posible. ¿Y qué es posible según esta realidad presentada en este texto, hermanos? 3 cosas. 1, que fuimos regenerados. 2, que fuimos santificados. Y 3, que hemos sido llenados. Sí. Regenerados. La regeneración es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. El nacer del agua y del Espíritu. Juan 3:3 así lo presenta y Juan 3:5. Y ambas cosas tienen un fin. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay una vida en Dios, ni un futuro con Dios. Es necesario que se opere ese nuevo nacimiento. Tito así lo presenta, hermano, que es el Espíritu Santo que genera vida en nosotros, y a eso se le llama regeneración, que es la primera parte. Se entiende como el Espíritu Santo obrando en el creyente en el orden de salvación. A través de la palabra Dios llama, hay un llamamiento eficaz y el Espíritu Santo obrando para generar nueva vida. Quiero que tantito me acompañen ahí al libro de Tito, capítulo 3. Habla de lo que éramos, hermanos. La vida en la carne. Bueno, vamos a hablar un poquito de ello. No lo había considerado el texto, si lo presenta. Pero observemos cómo es la vida en la carne, para poder decir, bueno, cómo es la vida en el Espíritu. Partamos entonces, hermanos. Verso 3. Porque nosotros, Tito 3:2. 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y el verso 6 precisa, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, hermanos. ¿Es posible? Sí es posible, porque Dios opera en nosotros la nueva vida que se llama regeneración. De ahí en adelante, hermanos, esa es la nueva vida que se gesta, se inicia y empezamos el caminar en Dios o el caminar cristiano. De ahí en adelante viene el proceso que se le llama santificación. No solo ser regenerados, hizo posible que fuésemos regenerados, pero también hizo posible que seamos santificados. Sí. Hemos escuchado que sin santidad nadie verá al Señor.
Esto es, hermanos, que hemos sido apartados por Dios para ser de Dios. Por lo tanto, la santificación es un proceso necesario para estar en comunión con Dios. Se entiende como limpieza espiritual operada por el Espíritu Santo de Dios. Así como hay un antecedente, también veamos esta contraparte de la vida en la carne y la vida en el Espíritu, lo que éramos y lo que somos gracias a Dios y por la regeneración del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6. Ya se ha leído, hermanos, la frase que Pablo usa, ¿verdad? Como ya lo he dicho antes, dice en Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, no heredarán el reino de Dios. Bueno, así lo presenta la palabra. Y aquí, 1 Corintios 6, una vez más dice, reitero porque pareciera ser que hablar de la vida del Espíritu implica, hermanos, que también hay otra manera de llevar la vida y no es en Dios. O no glorifica a Dios. Versos 9 y 10 ahí lo especifica. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Reitera nuevamente. Verso 11. No habla de gente del otro planeta. Habla de la humanidad como usted y como yo. Y esto, erais algunos. ¿Quiénes? No sé. ¿Sí? Pero sí dice, erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos. Espíritu Santo allí, santificando nuestra vida, capacitándonos y preparándonos para llevar la vida en Dios, por Dios y para Dios. Y usted recuerda claramente Efesios 6, 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Gracias a la obra de Jesucristo, hermanos. Fuimos regenerados, somos santificados y podemos ser llenados. Fuera de eso, hermanos, no hay vida en el Espíritu. O sea, no hay. Es Cristo que nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Así que regresemos tantito a Gálatas capítulo 5. Después de abundar, hermanos, sobre el caminar en la carne o el caminar en el Espíritu, presentándolo como la realidad, pero también como una necesidad, haciéndonos manifiesto, hermanos, que sí, hay una vida en el Espíritu y el Espíritu Santo es el que gobierna, dirige, capacita al creyente para poder llevarla. Pensemos un poquito en lo que está por delante, pero también pensemos un poquito, hermanos, qué sería la vida sin la dirección, el gobierno y la llenura del Espíritu. Dos versículos que lo retratan muy claramente. Verso 25. Lo que está por delante, la nueva vida en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y observen por qué esa delimitante allí, hermanos. Andemos también por el Espíritu. Una cosa es que el Espíritu Santo obre en nosotros, esté en nosotros, pero otra cosa es que obre en nosotros. Entristecerlo, apagarlo. A veces también, hermanos, decimos, pero ¿por qué Dios no me usa a mí? ¿Por qué usa nada más a él o ella y a mí no? Hay razones, hermanos. Vean el verso 26. Si no vivimos en el Espíritu,
Si no andamos en el Espíritu, hay una tendencia, lo propenso gobierna allí. No nos hagamos, porque sí podemos llegar allá. Pueda que no estemos muy lejos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vanagloriosos, mi hermano, mi hermana, si todo se lo debo a Él, nada es mío, todo es de Él. ¿Por qué yo acá? Irritándonos. Pero dale y dale con lo mismo. Parece disco rayado. Sí. O envidiándonos. Tú sí sabes, yo no, ¿o qué? Es así, hermanos, donde Pablo lidió mucho con esta región prácticamente de Galacia. Porque iniciaron bien, pero algo pasó en el caminar. Nos puede pasar como creyentes, nos puede pasar como familia, nos puede pasar como dirigentes, nos puede pasar como iglesia misma, que en el trayecto perdamos el rumbo y dejemos las bases en las cuales deberíamos estar cimentados y las cuales deberían ser nuestro soporte para hacer lo que deberíamos ser. Capítulo 3 de este libro de Gálatas, hermanos. Es dura la reprimenda y no sé, solo Dios conoce nuestros corazones y he de hablar a vuestras vidas. Pero así lo presenta el texto. 3, 1 al 5. Oh Gálatas, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este término crucificado Pablo lo trabaja en toda la carta de inicio a fin. Esto solo quiero saber de vosotros. A ver, dígame. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Ven ese término que usa Pablo. Suministra el Espíritu, nos da el Espíritu. Ya en el libro romano dice, nos los dio abundantemente. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Dios en su gracia, hermanos, entonces está allí. Y nos pone de manifiesto que sí podemos iniciar bien. Y esperemos que nos estemos manteniendo en cómo iniciamos. Yo sé que todos pasamos, o la mayoría de la membresía de esta iglesia ha pasado por una profesión de fe. Hicieron compromisos, pactos con el Señor y todo hecho. Pero en el caminar cristiano, hermanos, vamos a encontrar de todo. Y no solo fuera, aquí, dentro. Nos vamos quizás a desanimar, desubicar o tomemos postura. Bueno, diferentes situaciones de vida. Pero, ¿qué vamos a hacer si lo hacemos en la carne, hermanos? ¿Sí? Y todos vamos a lidiar, estamos lidiando con ello seguramente. Pero no estamos exentos de nada de ello. La directriz bíblica, hermanos, es vivir en el poder del Espíritu, no en el poder de la carne. El andar cristiano consiste en conformarnos a la dirección y capacitación del Espíritu. La consigna en sí es esta: vivir en el Espíritu y no en la carne. Y más por esa preciosa promesa que los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para ellos no hay condenación, hermanos. No hay ley que juzgue. Si es el Espíritu Santo que está inspirando. Bueno, esa palabra inspirar no es como la de los apóstoles,
Es el Espíritu Santo que nos está llenando, nos está capacitando, nos está dotando en cada acto, cada emoción, en cada sentimiento, dándonos dirección, hermanos, en nuestras acciones y nuestras actitudes. No hay ley para ello, así dice la Biblia. Si soy guiado por el Espíritu. ¿Sí? Es como alguien dice, hermanos, todo creyente, ¿por qué le tenemos que estar diciendo, haz esto, haz lo otro? O ven para aquí o ven para acá. Luego dicen, eso ya no es necesario. Bueno, es necesario porque tenemos que animarnos, exhortarnos y todo eso que dice la Escritura. Pero en el sentido real, hermanos, cada uno debería asumir su compromiso y su responsabilidad de leer la Escritura. Así como no te obligan a comer, tú comes. No te obligan a vestirte, te vistes. No te obligan a dormir, ¿o sí? Tú duermes. Eso es la naturalidad, eso es lo habitual. Así deberían hacer la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Predica, porque el Espíritu Santo te da poder. Ora, porque el Espíritu gime con gemidos indecibles ante el Padre. Perdona, porque el Espíritu Santo te lleva a perdonar. Jóvenes, las obras de la carne son manifiestas. Todos pasamos por allí. Y aun cuando ya hemos entrado en una edad adulta, no por eso quiere decir que ya esas cosas viejas pasaron literalmente. Sí. Sino en el sentido que es algo con lo que estaremos lidiando, ¿qué? Todos los días, todo el tiempo, todo momento, en el diario andar cristiano. Por eso la Escritura dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y así, hermanos, nos vamos a librar de lidiar con tantas cosas tan duras, vergonzosas, penosas. Separaciones, divisiones, enemistades. ¿Habrán cosas difíciles? Sí. Pablo no lo desmiente y dice, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos los hombres. Pero bueno, Dios en su gracia siga fortaleciéndonos, capacitándonos, habilitando, hermanos, para llevar esta vida que verdaderamente se inclina hacia agradar a Dios, hacia hacer lo bueno, hacia hacer el bien. Y en el cual, hermanos, crea armonía, tranquilidad, paz, unidad. Y en lugar de alejarnos, distanciarnos, enemistarnos, nos acerca. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Jóvenes que no se han integrado a la sociedad, intégrense. No es fácil, no va a ser fácil. Pero es necesario pulir nuestro carácter. El hierro con el hierro se aguza. Así el rostro del hombre con el hombre. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, a integrarnos. No vernos ajenos como que yo no soy de allí. Y si hay algún otro jovencito, anímelo, instelo, hermanos, a llegar. Algunos dicen, pues no venimos porque tenemos tarea y se entiende. Pero aprenderán a administrar su tiempo, a salir avante, hermano. Todos hemos pasado por ahí. Y algunos dicen, las ojeras no son de oquis, ¿no? Hay cosas que a veces hasta el sueño nos puede robar. Pero procuremos descansar y buscar, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que gobierne siempre nuestras vidas. Amén. Amén.